Hay un detallito muy interesante, pero mejor les pregunto a ustedes para hacerlo más animado y para saber lo que ustedes saben. ¿Qué es más importante? A ver, quiero oír respuestas. ¿Qué es lo más importante? ¿La libertad o la igualdad? ¿Hay alguno que diga la igualdad? Qué bien. ¿Saben dónde todos somos iguales? Absolutamente iguales, por fin, en el cementerio. La vida es desigual. Unos somos melenudos y otros somos calvos y otros son calvos. Mira qué bien bonita melena tengo yo. Unos somos sanos y otros más enfermizos. Unos somos más listos, otros somos más tontos. Unos somos más ágiles físicamente y otros menos ágiles. ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa de él, pero nació así. O tiende a ser muy gordo y no puede correr. Entonces, todos somos desiguales. Gracias a Dios. Si todos fuéramos iguales, el mundo sería para suicidarse, de aburrido. Entonces, alégrense, como estamos muy serios, y no quiero hacerles pesada la mañana, al final de la mañana. Hace unos años, muchos años, hubo una discusión en el Parlamento francés sobre la igualdad entre hombres y mujeres, de que había leyes que discriminaban contra las mujeres. Y una diputada muy famosa, de entonces en Francia, dijo que teníamos que ser en todo iguales, los hombres y las mujeres. Porque al fin y al cabo, entre el hombre y la mujer, solo hay una petite différence, una pequeña diferencia. Y un diputado listo gritó, ¡viva la pequeña diferencia! La vida sería horrorosa si no hubiera esa pequeña diferencia. Bueno, pues hay otras pequeñas diferencias también entre los mismos hombres, entre las mismas mujeres, etcétera, que hacen la vida mucho más agradable. Entonces, el mito de la igualdad es un mito que tuvo un origen legítimo, decente. Se pensó, le voy a explicar el origen de la idea de la igualdad, porque no se la van a aplicar probablemente en las universidades a donde vayan, o puede ser que sí, no lo sé. Pero los hombres hemos sido muy desiguales, excesivamente desiguales, por ejemplo, cuando había amos y esclavos. O cuando los reyes conquistaban un país y aplastaban a los conquistados. Generalmente mataban a los hombres y se tomaban las mujeres para sus harenes. Bueno, las mujeres sobrevivían, pero los hombres no. Entonces le cortaban la cabeza a los vencedores. Había mucha desigualdad. Los primeros que pensaron que todos los hombres somos iguales en la naturaleza fueron los romanos, de una filosofía que se llamaba estoica. El por qué no lo voy a explicar porque esto tampoco es una clase de filosofía. Pero y eso fue en el año 200 antes de Cristo. El concepto de igualdad se amplió, no solamente de que todos los hombres somos en la naturaleza iguales, aunque seamos esclavos y seamos amos, seguimos siendo iguales en la naturaleza. Sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, tenemos habilidades intelectuales las mismas, más o menos. El siguiente aporte a la idea de la igualdad la hizo el cristianismo. Todos los hombres y mujeres, independientemente de su estatus social, son iguales ante Dios. Entonces tenemos igualdad de la naturaleza, por los estoicos romanos, igualdad ante Dios, por el cristianismo.
hombres y mujeres, todos somos iguales, ricos y pobres, todos somos blancos y negros, todos somos iguales ante Dios, pero no ante los hombres. La primera vez que surgió la idea de que todos somos iguales, no solamente ante Dios y por naturaleza, sino algo más de lo que voy a decir, surgió en Inglaterra, en el siglo XVII. El concepto de igualdad que surgió en Inglaterra con unos antecedentes muy complejos de 400 años, pero bueno, el concepto de igualdad que desarrollaron los ingleses en el siglo XVII fue: todos somos o debemos ser iguales ante la ley. Entonces, los romanos iguales en naturaleza, los cristianos iguales ante Dios, los ingleses iguales ante la ley. ¿Y qué se entiende por igualdad ante la ley? De que todos debemos pagar las mismas penas por los mismos crímenes, las mismas sanciones. Antes de esa época, ustedes no lo creerán, si yo mataba a un infeliz, pero era conde, lo más que me podría decir es un regaño: no lo vuelvas a hacer. Si yo mataba a un infeliz y era otro infeliz como el otro, me ahorcaban. Entonces las sanciones, las penas eran diferentes según el estatus social. Los ingleses fueron los primeros que dijeron: olvidémonos de eso. Vamos a ser todos iguales también ante la ley. El que mata, el que roba o el que miente, sea el príncipe tal o sea el fulano más cual, todos pagan igual, con la misma pena de prisión o de multa o lo que sea. Entonces, esa igualdad es legítima. Igualdad de la naturaleza, igualdad ante Dios, igualdad ante la ley. Pero en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa y poco más tarde después, los llamados socialistas, de todo tipo que hay, dijeron: no, pero no basta con ser iguales ante la ley, iguales a la naturaleza, iguales ante Dios. Tenemos que ser iguales de logros. O sea, que todos tengamos más o menos el mismo ingreso, que todos tenemos más o menos el mismo tipo de casa, que todos tenemos más o menos la misma marca de auto, que todos tengamos más o menos 5 pantalones los hombres y 35 blusas y faldas las mujeres. Bueno, entonces, logros. Esa es la igualdad que empobrece. Esa es la igualdad que empobrece. ¿Y por qué esa igualdad va a empobrecer? Si al fin y al cabo todos vamos a tener lo mismo. No tendría por qué ser pobres. Todos tendremos, pero muchos pantalones, muchas camisas, muchas blusas, muchas faldas, muchas no sé qué, relojes, muchas pastas de dientes, lo que fuera. Entonces, ¿por qué va a ser necesariamente la igualdad de logros empobrecedora? Por una sola y principal razón. Porque para que todos seamos iguales en lo que consumimos, en lo que usamos, en cómo nos vestimos, en las casas que tengamos, que es lo que se ha tratado de lograr, para que todos seamos iguales hay que suprimir la libertad. Se han hecho muchos intentos de igualar a todo el mundo. Muchos. Porque a quién no le da pena ver a la gente en los barrios marginales. A quién no le da pena ver un niño pidiendo limosna. A quién no le da pena ver una mujer que no puede pagar la medicina de sus hijos. A quién no le da pena a un hombre que esté sin pierna y no puede tener tratamiento médico como los demás porque no tiene dinero. A quién no le da pena el sufrimiento ajeno. Bueno, a menos que sea un monstruo, todo el mundo se compadece y quisiera que eso desapareciera, y hay que hacer algo para ayudar a esa gente, pero no hacernos iguales. ¿Por qué? Miren, les voy a dar un ejemplo, porque ustedes son muy jóvenes, estoy partiendo de ese supuesto, que ustedes son muy jóvenes, yo soy más joven que ustedes, pero tengo más experiencia de juventud. En Camboya, entre los años 75 y 79, apúntenlo si quieren las fechas, porque eso lo pueden confirmar en Wikipedia o en cualquier centro, donde quieran. Eso no es inventado.
Entre 1975 y 1979 hubo un gobierno comunista que se llama popularmente los Khmers Rouge. Khmers es el pueblo de los cambodianos en su lengua. Rouge es francés, rojo, comunista, porque Camboya era colonia francesa y el idioma oficial era francés. Bueno, Khmer Rouge. 4 años gobernaron. Y hicieron el intento más heroico que se ha hecho para igualar a todos. ¿Sabe cómo lo hicieron? Sacaron a todo el mundo de las ciudades y a todo el mundo le pusieron a trabajar en lo mismo, en el campo. Y el que se resistía, lo mataban. El que usaba corbata, era desigual, lo mataban. El que tenía un título universitario, era desigual en un país de analfabetos, lo mataban. El que tenía un automóvil, lo mataban. Y entonces a todos se les asignó por el gobierno casas, ropa, comida, por igual a todos. Entre 1975 y 1970. Eso está documentado. Es más, hay un libro y una película también. Se dice sobre el libro, por lo mejor el libro que la película. El autor se me olvidó, un periodista, pero se llama The Killing Fields. Diríamos los campos de matanza sobre Camboya. ¿Todo para qué? Para lograr la igualdad de todos. Y en 4 años exterminaron a la tercera parte de la población. Tenían 6 millones de habitantes, mataron a 2 millones. En 4 años. Si hubiera durado otros 4 años, ya no queda ningún cambodiano. Excepto el último asesino, que tal vez no se suicida al final. Ese es el intento moderno, contemporáneo, de la época de sus papás, más serio que ha habido para la igualdad total. Ha habido otros muchos intentos para otra igualdad no tan total en la Unión Soviética, que se derrumbó en el 89 y en muchos otros países. Todavía existe el intento por una igualdad, aunque no total, en Cuba, que fue rica y ahora es pobre. Y en la Corea del Norte, que nunca fue rica y que siempre sigue siendo pobre. El sur, Corea del Sur es rica y salió de la pobreza. Corea del Norte sigue siendo pobre, donde todos son iguales, pobres. Por eso les dije que la igualdad más completa que existe, la ideal y la perfecta, es el cementerio. Mientras haya vida, habrá desigualdad. Ahora, si matas, todos somos iguales. ¿Y por qué de nuevo? Porque lo que mantiene al hombre en vida es ser libre. Si yo no soy libre y dependo de la buena voluntad del otro, y el otro está de mal humor hoy, me liquida. Punto.